saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a meditar en el consejo bíblico. El consejo bíblico. Le invito a que vayamos a la Escritura, al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Vamos a ver esta parábola de los dos deudores. Aquí salen cosas bien interesantes que quiero compartir como consejo bíblico. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 25. Voy a leer la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Vamos a meditar bajo el título Moviéndonos en misericordia. Moviéndonos en misericordia. Hay una verdad maravillosa que dejan ver o traslucen los evangelios, tanto los sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, como el evangelio íntimo y personal y profundamente teológico, San Juan. Y esa verdad es que nuestro Señor Jesucristo, por excelencia, usó el método de la parábola. Con la pequeña diferencia es que en San Juan, los milagros en sí pasan a ser verdaderas parábolas en acción. La parábola y los milagros presentados en Juan pasan a ser el método de enseñanza preferido por el maestro. Son ilustraciones sencillas respecto de verdades muy profundas en los contextos espirituales. Uno de los énfasis de los evangelios fue la manera en que Cristo presentó el reino de los cielos. Y aunque sabemos que hoy por hoy la iglesia, más que predicar el evangelio del reino, su misión es predicar el evangelio de la gracia, dado que el reino ya se ha establecido en una instancia espiritual, solo faltando la instancia física material, el fundamento
de lo dicho y expresado por el Maestro a sus primeros discípulos judíos, sigue siendo un principio inamovible para la vida de la Iglesia como pueblo redimido desde el mundo de los gentiles. En esta parábola tan maravillosa de los dos deudores hay varias cosas que resaltan. Número uno, la necesidad de movernos en misericordia. Número dos, la necesidad de entender que hemos sido perdonados. Y número tres, la necesidad de perdonar como fuimos perdonados. Y la historia, aunque sencilla, es extraordinaria. El Maestro presenta el reino de los cielos en la semejanza de un rey que hace cuentas con sus siervos. Y descubre que había un siervo que le debía 10,000 talentos. Yo quiero que note eso. 10,000 talentos es una suma elevadísima, muy elevada. Y esa suma debiéramos tenerla en mente o en euros o en dólares, que son la franquicia monetaria más alta. Ahora, ponga atención. Como este no pudo pagar, ese señor ordenó venderle a él, a su mujer y a sus hijos, y en el fondo embargarle todo lo que tenía. En palabras muy básicas, este siervo, producto de aquella gran deuda, lo iba a perder absolutamente todo. Pero ve al versículo 26. Este siervo se postra y le suplica a este señor diciéndole: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El versículo 27 dice que el señor de este siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire qué extraordinario. Obviamente este siervo y este señor representan, en el caso del señor, a Dios, el cual perdonaría la deuda del pecado del hombre. ¿De qué manera? Obviamente, como esto es una revelación progresiva, el Señor Jesucristo fue de menos a más, indicando que Él sería el precio por la deuda a pagar. Él se entregaría voluntariamente como el pago de esa deuda. Es por eso que en San Juan 19:30 se registra una de las últimas palabras de la cruz, la penúltima, cuando el Señor Jesucristo dice tetelestai, que significa consumado es. Desde el arameo, consumado es. O la deuda es saldada, la deuda está pagada. Yo pagué la deuda. Y finalmente después la última palabra es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento Cristo muere o entrega su vida voluntariamente, que también es lo correcto. Pero es llamativo que en base a la súplica del siervo, el Señor también se compadece. Nuestro Dios, en base a nuestra terrible necesidad e imposibilidad de salvarnos, Él, movido a misericordia, puso en marcha todo el plan de salvación, donde el eje y centro y motor es el Señor Jesucristo. De eso no cabe duda. Ahora, vea el versículo 28. Mire la reacción del que fue perdonado. Ponga atención, por favor. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No comparemos, por nada comparemos lo que debía uno a lo que debía el otro. Uno debía 10,000 talentos, y este que debía 10,000 talentos y fue perdonado, no tuvo misericordia ni perdón con aquel que le debía 100 denarios. Sería como una cifra millonaria en dólares o a euros comparado con una cifra alcanzable en pesos, moneda nacional. Por ende, este siervo que fue perdonado, que alcanzó misericordia, debía proceder de la misma manera con su consiervo.
Sin embargo, vemos una actitud egoísta, una actitud inmisericordia, una actitud realmente de un corazón mal agradecido, porque así como fue tratado, tendría que haber tratado. Así como él fue alcanzado a misericordia, tendría que haberse movido en misericordia. Y así como también él fue perdonado, tendría que haber perdonado. Los consiervos se lamentan de la situación y van donde el Señor que le había perdonado la deuda. Y mire lo interesante del relato ahora. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Aleluya. Traigámoslo al contexto nuestro. ¿Quién podría pagar siquiera un interés de toda la deuda que Dios nos perdonó en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo? Absolutamente nadie de los que ha sido salvado podría siquiera pensar en pagar una cuota de interés de toda la deuda de perdón que Él ha tenido para con nosotros. Pero es que acaso a veces no actuamos como este siervo que fue perdonado y no somos capaces de movernos en misericordia y perdonar a otros. Es lamentable cuando el cristiano aún se mueve bajo la ley del talión y no bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene como fundamento el amor a Dios y el amor al prójimo, como fundamentos de fe, de conducta y también de una línea de diferencia que se marca respecto del mundo. Pero cuando el cristiano se torna vengativo, va perdiendo misericordia, se va poniendo insensible a la necesidad y no actúa en base al amor y el perdón, comienza a moverse bajo la ley del Antiguo Testamento del talión, del ojo por ojo, diente por diente, daño por daño. Y seamos honestos, amada iglesia, que cada tanto lo que más pretendemos cuando nos dañan es que el otro también reciba un daño, que cada tanto cuando alguien nos calumnia, nos molestamos y en vez de pedir y clamar por misericordia hacia aquel que nos quiere ver dañados, le queremos pedir justicia a Dios. Estoy claro que hay momentos dados que sí es lícito frente a situaciones puntuales, pero en el común lo que más debiese prevalecer en nosotros, y aquí está el fundamento del consejo bíblico, es ser personas que actuamos en base a misericordia y que el perdón también sea una regla en nuestras vidas. Siempre pensar que es mucho más lo que debemos en cuanto a lo que nos ha sido perdonado, a lo que podemos manifestar de perdón hacia un semejante. Versículos 34 y 35 muestra el resultado del no perdón y del movernos en base a un corazón egoísta y no misericordioso. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y mire lo que dice ahora a conclusión nuestro bendito Maestro: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ha sido ofendido, hermano o hermana? ¿Lo han dañado, lo han lastimado? ¿Han dicho falso testimonio de usted? ¿Han deseado su mal? ¿Le han hecho la vida imposible en algún área? ¿Carga daños del pasado y está atado al rencor con gente que realmente lo único que merece es misericordia? El consejo es: movámonos en misericordia. Que el amor del Espíritu Santo nos mueva a ser personas de bien, perdonadores, primeramente para estar a cuentas con nuestro Dios y que nuestra alma no esté atada a rencores o a gente que realmente, si no se arrepienten de corazón, recibirán un daño terrible, en donde incluso la expectativa de juicio de condenación se cierne sobre ellos. Y es clave perdonar para que usted y yo tampoco recibamos daño por causa de no reflejar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.